Hola, soy Valeria Forlisi y el tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy es diencéfalo. El diencéfalo se forma embriológicamente a partir de la parte media del prosencéfalo y posee una placa de techo y dos placas alares, una supuesta placa del piso donde se expresaría el marcador Sonic Hedgehog y no posee placa basal. La placa del techo consta de una capa de células ependimarias cubiertas por mesénquima vascular que van a originar el plexo coroideo del tercer ventrículo. La porción más caudal de la placa del techo se convertirá en la epífisis. Las placas alares forman las paredes laterales del diencéfalo. El surco hipotalámico divide la placa en una región dorsal, el tálamo, y una ventral, el hipotálamo. El tálamo se proyecta gradualmente hacia la luz del diencéfalo y con frecuencia ambos tálamos se fusionan en la línea media formando la adhesión intertalámica o masa intermedia. El hipotálamo, que forma la parte inferior de la placa alar, se diferencia en áreas nucleares que regulan distintas funciones viscerales. La hipófisis se desarrolla a partir de dos partes diferentes, un derivado ectodérmico conocido como bolsa de Rathke, que formará el lóbulo anterior de la hipófisis, y una extensión del diencéfalo, el infundíbulo, que formará el tallo y el lóbulo posterior de la hipófisis. El diencéfalo se extiende desde el foramen interventricular hasta un plano ubicado a nivel del borde anterior del colículo superior. Incluye el tálamo dorsal, el metatálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo, siendo estos dos últimos las porciones más pequeñas. Está ubicado entre el telencéfalo y el mesencéfalo. Es el centro principal de procesamiento para la información que va a llegar a la corteza cerebral desde todas las vías sensitivas excepto el olfato. La cavidad del diencéfalo es el tercer ventrículo. El límite rostral del diencéfalo corresponde al foramen interventricular, la lámina terminal y el quiasma óptico. El límite caudal queda establecido por una línea que se extiende desde la comisura posterior al borde caudal de los cuerpos mamilares. El límite lateral corresponde a la cápsula interna. Las cuatro divisiones del diencéfalo se pueden observar en una sección sagital mediana del prosencéfalo. El tálamo se ubica superior al surco hipotalámico y se extiende desde el foramen interventricular hasta llegar al nivel del esplenio del cuerpo calloso. El hipotálamo se encuentra inferior al surco hipotalámico y está limitado rostralmente por la lámina terminal y caudalmente por una línea que se extiende desde la cara posterior del cuerpo mamilar hasta el surco hipotalámico. El subtálamo no se encuentra cercano al tercer ventrículo y ocupa una porción caudal al hipotálamo y lateral a la línea mediana. El epitálamo se ubica posterior y caudal. La cavidad del diencéfalo, el tercer ventrículo, es un espacio estrecho orientado de manera vertical en el espacio ubicado entre el tálamo y el hipotálamo de ambos lados. Además de las conexiones con los ventrículos laterales y con el acueducto mesencefálico, el tercer ventrículo posee pequeños recesos, el receso supraóptico, asociado al quiasma óptico, el receso infundibular, asociado al infundíbulo, y los recesos pineal y suprapineal, relacionados con la glándula pineal. El tálamo es una estructura par formada por una masiva colección de núcleos que participan de una amplia cantidad de funciones que involucran los sistemas motor, sensitivo y límbico. Recibe una gran cantidad de aferencias y proyecta a través de fibras tálamo-corticales hacia diferentes áreas de la corteza cerebral, recibiendo conexiones recíprocas a través de fibras corticotalámicas. Los tálamos derecho e izquierdo se ubican a ambos lados del tercer ventrículo. Se extienden desde el foramen interventricular hasta el tegmento mesencefálico. Hacia los lados, cada tálamo se relaciona con la cápsula interna que lo separa del núcleo lenticular. En dirección anterior, el tálamo se relaciona con la cabeza del núcleo caudado y en dirección posterior con el atrio. Hacia arriba se ubica el cuerpo del núcleo caudado y hacia abajo el hipotálamo, la región subtalámica y el mesencéfalo.
de adelante hacia atrás. Presenta una forma ovoide, con un extremo anterior, un extremo posterior y 4 caras, superior, inferior, medial y lateral. En su extremo anterior presenta el tubérculo talámico anterior, donde se encuentra el extremo anterior de la estría medular del tálamo. La estría medular corresponde a un conjunto de fibras que unen el tubérculo talámico anterior con la avénula. El borde superior de esta estría talámica se denomina tenia talámica y es donde se fija el plexo coroideo del tercer ventrículo. El extremo posterior del tálamo está formado por el pulvinar. La cara superior se relaciona con la estría terminal que lo separa del núcleo caudado. Los 2/3 anteriores de la cara medial del tálamo forman la pared lateral del tercer ventrículo. En un alto porcentaje de la población, los tálamos están fusionados entre sí por la adhesión intertalámica a nivel de su cara medial. La cara lateral se relaciona con la cápsula interna y está cubierta por una capa de axones que van a constituir la lámina medular externa. Lateral a ella se encuentra el núcleo reticular del tálamo. La lámina medular externa y el núcleo reticular se mezclan con el fascículo talámico y la zona incierta respectivamente. En el espesor del tálamo se extiende una lámina medular interna, que lo que hace es separar los diferentes grupos nucleares en los que se divide el tálamo. Esta lámina medular interna está formada por fibras mielínicas y divide al tálamo en un grupo anterior, un grupo medial, un grupo lateral y grupos intralaminares cuyos cuerpos neuronales se ubican en el espesor de la lámina medular interna, en el área que separa el grupo lateral del grupo medial. El grupo anterior está integrado por los núcleos anteriores, que son 3, uno más grande, el núcleo anteroventral, y 2 más pequeños, el anterodorsal y el anteromedial. El grupo medial está formado por el núcleo dorsomediano, que presenta una porción caudal parvocelular, una porción rostral magnocelular y una porción paralaminar. El grupo lateral presenta una división dorsal y una división ventral. Los núcleos de la división dorsal son el látero dorsal, el látero posterior y el más voluminoso de todos, el pulvinar, que presenta una parte anterior, una medial, una lateral y una inferior. Los núcleos de la división ventral son el ventral anterior, el ventral lateral y el ventral posterior, que se divide en ventral posterolateral, ventral posteromedial y un pequeño núcleo llamado ventral posteroinferior. Entre el núcleo ventral lateral y el ventral posterior se encuentra también un grupo que se llama grupo ventral intermedio. Dentro del grupo ventral y ubicados en la porción inferior y posterior del pulvinar se ubican 2 núcleos, el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral, que a menudo se consideran una parte separada del tálamo denominado metatálamo. El grupo posterior está constituido por el complejo nuclear posterior. El grupo intralaminar, ubicado en el espesor de la lámina medular interna, incluye a los núcleos centromediano, paracentral y parafascicular. Existe otro grupo de núcleos que se van a denominar núcleos medianos o periventriculares, constituidos por el núcleo paratenial y el medio ventricular, que se ubican superiores al surco hipotalámico. Cada uno de los núcleos talámicos da origen a fibras talamocorticales que llegan a determinadas áreas de la corteza cerebral, las que proveen además proyecciones recíprocas, fibras corticotalámicas. Algunos núcleos están asociados con una función puntual y por lo tanto con un giro específico y un área funcional de la corteza cerebral. Las relaciones más importantes son el núcleo ventral lateral, motor, que proyecta los giros precentral y paracentral anterior. El núcleo ventropóstero lateral, que recibe sensaciones de todo el cuerpo y proyecta a los giros postcentral y paracentral posterior. El grupo nuclear ventropóstero medial, que recibe sensaciones de la cara,
y proyecta al giro postcentral. El cuerpo geniculado medial, que recibe percepciones auditivas y proyecta al giro temporal transverso. El cuerpo geniculado lateral, que recibe información visual y proyecta a la corteza del surco calcarino. El núcleo anterior proyecta al giro del cíngulo y está relacionado con la conducta. Los núcleos del tálamo se pueden clasificar de acuerdo a sus conexiones como núcleos de relevo o núcleos de asociación. Un núcleo de relevo es aquel que recibe aferencias predominantemente de una fuente única, tal como una vía sensitiva, un núcleo cerebeloso o un núcleo basal. La información aferente es procesada y enviada a una región localizada específica de la corteza sensitiva, motora o límbica. Ejemplos de núcleos de relevo son los cuerpos geniculados medial y lateral, los núcleos ventroposterolateral y ventroposteromedial y los núcleos ventral lateral, ventral anterior y el núcleo talámico anterior. Estos núcleos no solo transmiten información, sino que un procesamiento considerable de esa información tiene lugar en ellos. En cambio, un núcleo de asociación recibe aferencias de diferentes estructuras o regiones corticales y envía esa información a una o varias áreas de asociación en la corteza cerebral. Ejemplos de núcleos de asociación son el núcleo dorsomediano, el núcleo látero-dorsal, el núcleo látero-posterior y los núcleos del complejo pulvinar. El hipotálamo es uno de los grupos celulares con mayor influencia sobre las funciones viscerales y el que tiene acceso directo al resto de los núcleos viscerales del neuroeje. Influye en las respuestas al medio externo y al medio interno y es un centro vital. Es la parte del diencéfalo implicada en el control central de las funciones viscerales por medio de los sistemas vegetativo y endocrino y el control de la conducta afectiva o emocional por medio del sistema límbico. Aunque su rol principal es el mantenimiento de la homeostasis, regula parcialmente numerosas funciones que incluyen el equilibrio hidroelectrolítico, la ingesta de alimentos, la temperatura, la tensión arterial, el deseo sexual, los mecanismos de sueño y vigilia y los ritmos circadianos y el metabolismo general. El límite rostral es la lámina terminal, membrana delgada que se extiende ventralmente desde la comisura anterior hasta el borde rostral del quiasma óptico. Esta lámina separa al hipotálamo de los núcleos septales, ubicados más rostralmente. Superiormente está limitado por el surco hipotalámico que lo separa del tálamo dorsal. El límite lateral está formado rostralmente por la sustancia innominada y caudalmente por el borde medial del brazo posterior de la cápsula interna. El límite medial es la porción inferior del tercer ventrículo. Hacia caudal no posee un límite definido, continuándose con el tegmento mesencefálico y la sustancia gris periacueductal. Inferiormente se continúa con la hipófisis a través del infundíbulo y el tallo hipofisario. El infundíbulo hipofisario se localiza por detrás del quiasma óptico y presenta forma de embudo, conteniendo una pequeña porción del tercer ventrículo, el receso infundibular. Se continúa con la hipófisis a través del tallo hipofisario, el cual atraviesa el diafragma de la silla turca por un pequeño orificio. El hipotálamo se puede dividir en el área preóptica y en las zonas lateral, medial y periventricular. El área preóptica es una zona de transición que se extiende en sentido rostral pasando por afuera de la lámina terminal. Funcionalmente forma parte del diencéfalo, aunque deriva embriológicamente de las vesículas telencefálicas. Está constituida principalmente por los núcleos preóptico medial y preóptico lateral. Caudales al área preóptica se localizan las otras tres zonas. La zona periventricular es la más interna. La zona medial rodea a la periventricular y contiene numerosos núcleos individuales. Se divide a su vez en tres regiones: la región supraóptica, a nivel del quiasma óptico, la región tuberal, que es la parte más extensa y que se corresponde con el tuber cinereum, y la región mamilar, que se ubica en la zona de los cuerpos mamilares. La zona lateral
se encuentra separada de la zona medial por una línea imaginaria que se extiende desde el fornix poscomisural hasta el fascículo mamilotalámico. Esta zona lateral contiene un conjunto de fibras denominadas fascículo prosencefálico medial o fascículo telencefálico medial que conectan el hipotálamo con los núcleos septales hacia rostral, y la formación reticular hacia caudal. En el área preóptica, el núcleo preóptico medial contiene neuronas que fabrican la hormona liberadora de gonadotropina, la cual es transportada a lo largo del tracto tubero-infundibular a los capilares del sistema porta-hipofisario y desde este al lóbulo anterior de la hipófisis. Influye también en las conductas relacionadas con la ingesta, la reproducción y la locomoción. El núcleo preóptico lateral es rostral a la zona hipotalámica lateral. Puede participar en la regulación de la locomoción por su relación con el pálido ventral. La zona lateral se divide en un área hipotalámica lateral que se denomina núcleo hipotalámico lateral y los núcleos tuberales. El núcleo hipotalámico lateral constituye un centro del apetito. Los núcleos tuberales proyectan a través del tracto tubero-infundibular y transportan hormonas al sistema porta-hipofisario. En la zona medial, la región supraóptica contiene los núcleos supraquiasmático, anterior, supraóptico y paraventricular. Las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular contienen oxitocina y hormona antidiurética y transmiten estas sustancias a la hipófisis posterior a través del tracto supraóptico hipofisario. El núcleo supraquiasmático recibe una aferencia directa de la retina y actúa en la regulación de los ritmos circadianos. El núcleo anterior se localiza caudal al área preóptica y actúa sobre todo en el mantenimiento de la temperatura corporal. La región tuberal incluye a los núcleos dorsomedial, ventromedial y arcuato. El núcleo ventromediano se considera el centro de la saciedad. El núcleo dorsomedial, ubicado por encima, se relaciona con la conducta emocional. El núcleo arcuato es la localización de neuronas que contienen hormonas liberadoras. Estas llegan a la hipófisis anterior a través del tracto tubero-infundibular y del sistema porta-hipofisario. La región mamilar contiene a los núcleos mamilares medial, intermedio y lateral y al núcleo hipotalámico posterior. El núcleo mamilar medial es muy voluminoso y aquí se origina el fascículo mamilotalámico que se dirige al núcleo anterior del tálamo. Los núcleos mamilares intermedio y lateral son mucho más pequeños. El núcleo hipotalámico posterior se continúa con la sustancia gris periacueductal. La zona periventricular está formada por pequeños cuerpos celulares por dentro de la zona medial y subyacentes a las células ependimarias del tercer ventrículo. Estas neuronas proyectan a través del tracto tubero-infundibular al sistema porta-hipofisario para actuar sobre la hipófisis anterior. Las conexiones aferentes del hipotálamo incluyen el fornix, el fascículo prosencefálico medial, las fibras amígdalo-hipotalámicas que se dividen en la estría terminal y la vía amigdalófuga ventral, y fibras tálamo-hipotalámicas y proyecciones córtico-hipotalámicas desde el córtex prefrontal. Las eferencias son proyecciones difusas ascendentes y descendentes. Las proyecciones ascendentes comprenden al fascículo mamilar, que se divide en un fascículo mamilotalámico y un fascículo mamilotegmentario, y a las fibras hipotálamo-talámicas e hipotálamo-amigdalinas. Las proyecciones descendentes incluyen fibras tálamo-espinales e hipotálamo-medulares, el fascículo longitudinal dorsal y el fascículo mamilotegmentario mencionado previamente. Al mismo tiempo, hay múltiples vías que conectan los múltiples núcleos del hipotálamo, entre ellos el tracto supraóptico hipofisario y el tracto tubero-infundibular. El epitálamo se ubica en la porción posterior y mediana del diencéfalo. Está formado por la avénula, la glándula pineal y la estría medular del tálamo. Esta estría medular del tálamo es la principal aferencia de estos núcleos.
La glándula pineal es un órgano mediano que se ubica por debajo del esplenio del cuerpo calloso y por encima de los colículos superiores. La avénula es un lugar de sinapsis entre las fibras de la pineal, los centros olfatorios y el tronco encefálico. En el lugar donde se une con el tálamo presenta un ensanchamiento, el trígono avenular, donde se localizan los núcleos avenulares lateral y medial. Entre este trígono y el pulvinar se encuentra el surco avenular. La comisura avenular es un pequeño grupo de fibras por encima del borde superior de la comisura posterior que conecta las regiones avenulares de ambos lados. En el epitálamo se encuentra la glándula pineal y se ubican los núcleos avenulares en el trígono avenular, los núcleos pretectales en el área pretectal y el órgano subcomisural a nivel del inicio del acueducto mesencefálico. El área pretectal se ubica el subtálamo se ubica ventral al tálamo dorsal. En el subtálamo se encuentra el núcleo subtalámico de Lewis con forma de lente biconvexa y que se ubica rostral a la sustancia nigra entre el extremo inferior de la cápsula interna y la zona incierta. Recibe aferencias de la corteza motora, proyecta hacia la sustancia nigra y se conecta recíprocamente con el globo pálido del núcleo lenticular. La zona incierta está formada por fibras y células nerviosas entremezcladas y se ubica en dirección inferior y medial al núcleo reticular del tálamo y superior al núcleo subtalámico. Proyecta eferencias hacia la corteza motora, el colículo superior, el área pretectal y el puente. Recibe aferencias desde la corteza motora y del lemnisco medial. Intervendría en la sinapsis del sistema extrapiramidal. Alrededor de la zona incierta se ubican los núcleos de los campos perisonales o núcleos de los campos de Forel. Rostral al núcleo rojo se ubica el núcleo del campo medial o área prerúbrica, y entre la zona incierta y el tálamo se encuentra el núcleo del campo dorsal. Entre la zona incierta y el núcleo subtalámico está el núcleo del campo ventral. Las vías subtalámicas están constituidas por el asa lenticular, que se extiende desde el globo pálido del núcleo lenticular a los núcleos ventrales del tálamo, pasando por el borde anterior de la cápsula interna. El fascículo lenticular, o núcleo del campo ventral H2, que se extiende desde el globo pálido del núcleo lenticular a los núcleos ventrales del tálamo, atravesando la cápsula interna. El fascículo talámico, que constituye el núcleo del campo dorsal H1 y está formado por la unión del asa lenticular y el fascículo lenticular. El asa peduncular se ubica entre el núcleo lenticular y el núcleo amigdalino. El fascículo subtalámico se está ubicando desde el núcleo lenticular hasta el núcleo subtalámico. En este corte coronal se distinguen el tálamo, la cápsula interna, el lenticular, con el globo pálido y sus diferentes porciones, y el putamen, el asa lenticular y el fascículo lenticular. En este corte se observa nuevamente el tálamo. Vemos aquí los núcleos reticulares, la cápsula interna, el lenticular con el putamen y el globo pálido. Encontramos el fascículo lenticular, el núcleo subtalámico con su forma de lente biconvexa, la zona incierta continuando a los núcleos reticulares del tálamo y el fascículo talámico. En este corte axial identificamos a los núcleos rojos, se observa el núcleo subtalámico de Lewis y se ve el fascículo
subtalámico, llegando hasta el globo pálido. La vascularización del diencéfalo corresponde al círculo arterial del cerebro. Los elementos que intervienen son el grupo anteromedial, formado por la porción precomunicante de la arteria cerebral anterior y la arteria comunicante anterior, la porción precomunicante de la arteria cerebral posterior y la porción poscomunicante de la arteria cerebral posterior. El hipotálamo está irrigado por pequeñas arterias que se originan en este círculo arterial cerebral. Los núcleos del área preóptica y la región supraóptica, los núcleos septales y las porciones rostrales del área hipotalámica son irrigados por ramas del grupo anteromedial, mientras que las regiones tuberal y mamilar son vascularizadas por ramas del grupo posteromedial. Las arterias hipofisarias superiores e inferiores, ramas de la carótida interna, irrigan la hipófisis. En esta disección de Yagmurlu, en la colección de imágenes de Albert Roton, podemos distinguir un corte coronal donde se identifican algunas porciones del diencéfalo. Vemos el tálamo, el núcleo subtalámico y la sustancia nigra. Podemos aprovechar para repasar otras estructuras. Vemos aquí el puente o protuberancia y se identifican las fibras de las vías córtico-espinales y córtico-nucleares. También encontramos al núcleo caudado, la corona radiada, la cápsula interna, el globo pálido separado del putamen por la lámina medular. Entre el putamen y el caudado encontramos esos puentes caudolenticulares. Lateral al putamen se ubica la cápsula externa. Por fuera de la misma encontramos el antemuro o claustro y lateral se ubica la cápsula extrema. Por último, lo que observamos es la corteza del lóbulo de la ínsula y el opérculo del lóbulo parietal. Esta es la bibliografía que fue empleada para la confección de esta clase. Muchas gracias y que la fuerza los acompañe.